Hola chicos, bueno, contarles que solo por hoy vamos a tener una clase grabada porque me era imposible estar conectada a la hora que teníamos la clase y no quise volver a aplazarla para que no nos siguiéramos atrasando con los contenidos. Así que el día de hoy vamos a tener una clase grabada en la que vamos a abordar la segunda temática de nuestra segunda unidad y bueno, vamos a hablar un poco de participación y participación social. Así que para no dar más preámbulo, voy a comenzar a compartir. Bueno, contarles que leí la mayoría de las correcciones que me enviaron de sus trabajos y mejoró muchísimo la caracterización, así que espero subir las notas mañana, mandarles sus notas, qué sé yo, y mañana o pasado, porque en realidad dejé en la oficina el cuaderno con las notas, pero mejoró muchísimo su caracterización. Así que los felicito. De hecho, hay un grupo que es el de Omar, que tuvo un 7 en su caracterización, hicieron un muy buen trabajo y los felicito. Eso era mi punto aparte. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí se está viendo. Bien, estamos en la unidad 2 que se llama Herramientas metodológicas para la implementación de estrategias participativas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Está un poco errada la selección de la temática porque, bueno, la clase pasada vimos técnicas de animación o presentación y terminamos con un video que era introductorio para la clase de hoy, era un video de preparación que les contábamos qué habíamos hecho como CIS con la comunidad, cómo es que hicimos un proceso completo de trabajo con la comunidad para llegar a trabajar en proyectos participativos. Y hoy día lo que vamos a ver es un poco esto de técnicas de levantamiento de información y diagnóstico. Pero también vamos a trabajar un poco en esto que es la participación, a contarles algunas estrategias, algunas cosas que se hacen en materia de participación. Bueno, partamos por el concepto de participación, hoy se me minimizó, de participación comunitaria. La participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores de la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se une al desarrollo comunitario de un sector o grupo de la comunidad y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en dicha comunidad, valga la redundancia. En la participación comunitaria es el propio grupo quien estipula las relaciones en función del problema, al cual busca solución mediante un proyecto de desarrollo o de mejoras o cambio de la situación. Una de las características de la participación comunitaria es que busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de valores que les son propios para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. De esta manera, los problemas de esta comunidad pueden ser resueltos de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos, y las soluciones se ajustan en torno a su entorno porque surgen del consenso de sus miembros. Hay muchos ejemplos de participación comunitaria. Uno de ellos quizás puede ser la organización de las mismas juntas de vecinos, en las que son ellas las que van resolviendo sus problemáticas y hay distintas agrupaciones. Yo voy a darles muchos ejemplos de San Clemente porque es la comunidad con la que más he trabajado y la comunidad que más conozco. Entonces, por ejemplo, en San Clemente hay agrupaciones de todo tipo. Hay una agrupación que es de personas con dependencia severa, pero más que las personas con dependencia severa, son sus cuidadores. Y esa agrupación se llama Cuidador Cuídate y es muy interesante porque ellos se organizaron para primero hablar de sus problemáticas, que son temas afines que ellos tienen, pero también les interesa discutir diversos temas que tienen que ver, por ejemplo, en cómo mejorar su calidad de vida. Han creado distintos proyectos que buscan ir en esa línea. Y en ese sentido, son súper destacados y ya tienen como participación y tienen voz en distintas materias y han llegado a incidir en algunas políticas públicas de la comuna. De hecho, hace poco se creó una credencial para ellos que les da prioridad al acceder a distintos comercios y oficinas municipales en San Clemente. Y esa es una idea que salió de ellos, porque en definitiva ellos decían
como somos cuidadores, tenemos poco tiempo para salir a hacer nuestros trámites porque estamos cuidando a nuestros familiares. Entonces, si además a eso le sumamos que tenemos que hacer largas filas, se complica mucho para nosotros el salir y nuestras salidas son tiempos reducidos. Entonces, para los cuidadores es muy importante ir al centro, por ejemplo, y hacer sus cosas en tiempos muy breves, muy acotados. Así que se creó esta credencial, la idea salió de ellos, se organizaron, hablaron con la municipalidad, con el Departamento de Salud y llegaron de esa forma a crear esta credencial que hoy ya es reconocida. Grupos como ese hay muchos. Hay un grupo que es muy antiguo, que es un grupo de lisiados, que así se llama. Hay otros grupos como los comités de pavimentación también. Hay diversos grupos que van resolviendo sus problemáticas y funcionan súper bien y después llegan a incidir en muchas cosas y a lograr grandes avances. Bueno, aquí hay otra estrategia de fomento a la participación que también funciona muy bien en San Clemente, pero no es una iniciativa que nazca o que sea exclusiva de esta comuna. De hecho, en muchas comunas existen estos consejos comunales de desarrollo de salud, estas mesas territoriales de salud, y operan en distintas partes de Chile. De hecho, se hacen encuentros nacionales y todo para ir comentando un poco cómo van funcionando, cómo operan y de qué forma inciden en la política pública. En este caso, el Consejo Comunal de Desarrollo de Salud está integrado por las directivas de todas las mesas de salud de la comuna. Ustedes saben que San Clemente en este caso es una de las comunas más extensas de Chile y tiene diversas localidades. Entonces el Consejo de Salud es una entidad muy grande que agrupa a directivas de sectores tan alejados como, no sé, La Placeta, el Paso Pehuenche, hasta sectores que están más cercanos al radio urbano de San Clemente, como son las mismas villas que hay en la comunidad o sectores que son rurales pero que están más cercanos al radio urbano, como San Luis y tantos otros. Tienen una capacidad de negociación con autoridades comunales. Yo, chiquillos, he estado en reuniones del Consejo de Salud en que han querido presionar a las autoridades municipales y han dicho, no sé, si no viene el alcalde a esta reunión, nosotros no sesionamos. Y ha sido tal la presión que han tenido al alcalde sentado con ellos y han llegado a negociar, porque hoy día tienen una capacidad de negociación impresionante y es porque han logrado algo impresionante a través de la autogestión. Y es que ellos se han organizado de una forma increíble, funcionan súper bien, ya tienen, son súper reconocidos, entonces van a la intendencia. La presidenta del Consejo de Desarrollo de Salud tiene la capacidad de llegar a la intendencia, conversar con el intendente, antiguamente con el gobernador, qué sé yo, con el delegado presidencial ahora. Es recibida y es escuchada y saca varios proyectos. En este caso, el Consejo Comunal de Salud, y entiendo que en varios más, es apoyado por el Departamento de Salud a través de su programa de participación. La municipalidad acá tenía un encargado de participación que entiendo que ya no está cumpliendo ese rol por motivos del COVID y este encargado de participación apoyaba al Consejo de Desarrollo de Salud. Pero de verdad que era un apoyo externo, era como un nexo entre el Consejo y la municipalidad, porque las mesas territoriales de salud y por ende el Consejo funcionan de forma autogestionada. Y que lo que les contaba al principio, que es la interacción con otros consejos de salud y mesas de salud a nivel regional. Organizan sesiones, están en contacto permanente, con los que están más lejos hablan por teléfono, o sea, comparten buenas prácticas también. Y eso es súper importante, cómo se van formando redes para ir fortaleciendo la organización de esta entidad. Y bueno, les decía que las mesas de salud están conformadas, o sea, que el consejo está conformado por mesas de salud. Estas mesas están presentes en las distintas localidades de San Clemente. Representan a la localidad y cuentan con una directiva que es elegida democráticamente. Por ejemplo, en Vilches, en el Colorado, en La Placeta, las personas se reúnen y eligen a su directiva. Y esta directiva se junta para resolver temas de salud de cada localidad. En las localidades más alejadas, por ejemplo, cuesta mucho que vayan los médicos a hacer sus rondas médicas. Entonces se organizan y ven por qué no fue el médico, no sé, este mes.
Y hay muchas personas mayores que no accedieron a la ronda médica y se perdieron el que los atendiera un doctor. O por qué no llega la ambulancia a estas zonas, o cómo se puede gestionar una ambulancia. Entonces las mesas de salud se encargan de recoger todas estas problemáticas y las plantean en el consejo, donde el consejo también, como tiene esta capacidad de conversación con el municipio, plantea a su vez todas estas problemáticas y se van resolviendo de a poco. Estas mesas son autogestionadas. La directiva es la que va organizando distintas cosas. Son encargadas de plantear problemáticas y aportar con soluciones en el ámbito de la salud comunal. Estas mesas funcionan un poco, sobre todo también en el área de promoción de salud. Entonces, ¿qué han hecho? De repente postulan a fondos que hay para las organizaciones de salud, que son fondos con recursos que no son muy grandes. No sé, de repente hay fondos de 200.000 pesos para las organizaciones. Entonces, ¿qué se hace? Se organiza, no sé, una feria saludable y se lleva al nutricionista de la municipalidad, porque como se tiene capacidad de gestionar cosas con la MUNI, entonces ya, ok, llevan al nutricionista, enseña a preparar cosas, van los niños de las escuelas, hacen actividad física, organizan distintas ferias en las que se promueva la salud. Y también identificaron que una de las problemáticas de los sectores rurales es que precisamente no existe mucha cohesión entre las personas por la dispersión geográfica. Entonces decidieron que era importante para promover la buena salud mental de las personas generar espacios de encuentro. Y generaron así algo que ustedes pueden ver acá en este afiche que dice Vilches 17 y 18 de septiembre, que es una feria costumbrista. Esta feria de Vilches es parte de una ruta costumbrista que hasta antes de la pandemia recorría todas las localidades de San Clemente y que se hacía durante 2 días, un fin de semana. Iba toda la familia a esta ruta costumbrista, participaban, se organizaban locales como para tener beneficios, las juntas de vecinos vendían sus cosas también y se juntaban recursos para las distintas organizaciones. Pero principalmente lo que se hacía era que se reunía toda la comunidad en esa feria. Y se generaban redes, la gente aprendía a trabajar juntos, eran organizadas por las juntas de vecinos, con las mesas de salud, funcionaban súper bien. Y ese era un buen ejemplo de cómo la comunidad organizaba y pedían apoyo a la municipalidad, pero los que gestionaban todo era la comunidad. Y pedían el apoyo para ciertas cosas. Entonces se armó una organización súper buena, esas ferias alcanzaron a durar, si no me equivoco, 3 años, y después vino la pandemia y ya no pudieron realizarse, pero entiendo que este año debieran volver la feria, la ruta costumbrista. Bueno, una estrategia de promoción de la participación y de brindar espacios para la comunidad, para que la comunidad participe, es a través de los diagnósticos participativos. Estos buscan lograr transformaciones con base a una problemática identificada, la cual debe ser construida y acordada entre los diferentes participantes. Requieren una delimitación geográfica, temporal, etaria, temática y de escala. Permiten obtener información confiable, relevante y actualizada. Son una práctica democrática y de relacionamiento social y por lo general incluyen facilitadores cuyo papel es orientar la discusión y promover el diálogo horizontal. En definitiva, los diagnósticos participativos, cuando nos dicen que buscan lograr transformaciones en base a una problemática identificada, se trata de partir con eso, de juntar a un grupo de gente, y por eso es que hay que delimitarlo. Se delimita por zona, por edad de los participantes también, por el tema, porque no sacamos nada con tener a 500 personas en un diagnóstico participativo, si al final se va a generar un caos y no vamos a lograr el objetivo, que es que todas las personas que están ahí puedan participar. Entonces, la idea es generar un espacio con algunos representantes que tengan el espacio y que vayan a opinar y que representan a otros grupos de personas. Entonces, en esos diagnósticos participativos se van planteando las problemáticas, las potencialidades, las oportunidades respecto a un tema en particular.
todos los años se hacen diagnósticos participativos, por ejemplo, en salud. Entonces, las mesas de salud, en este caso, van planteando cuáles son las problemáticas, las cosas buenas, las oportunidades que van surgiendo en temas de salud. Esto se hace todos los años porque pasa a formar parte como de un plan de desarrollo. Entonces, de aquí surge información que es confiable, como dice acá, relevante y actualizada porque sale de las propias bases. Y son una práctica democrática porque en este tipo de diagnósticos todos tenemos voz. Y permiten que todos vayamos participando, que vayamos generando redes, que vayamos construyendo en conjunto. El tema de que incluyan facilitadores es principalmente porque nos ayudan a orientar la discusión, a que no se nos vaya a salir de las manos esto, a que el facilitador pueda promover, por ejemplo, el que todos participen, el que las personas participen con respeto, que no se exalten mayormente, que una persona opine de forma respetuosa ante el resto, y que efectivamente se cumpla el objetivo, que sea que vayamos construyendo un diagnóstico que sea claro y que sea en relación a la problemática que se ha identificado inicialmente. Bueno, esto en relación a algunas estrategias, algunas técnicas que sirven para fomentar la participación. Existen muchas más, de forma que surgen desde las personas o que también son incentivadas por los gobiernos. Pero cada vez se busca más que las personas tengamos participación en las decisiones que se van tomando. Es como el sueño, de hecho, todo el estallido social surge por la necesidad que teníamos las personas de tener voz y voto en las decisiones que se relacionaban con nuestra forma de vivir. Y llegó un punto en que ya no se pudo resistir más y empezamos a presionar porque sentíamos que no se nos estaba escuchando. Hasta que llegó el estallido social. Y tuvo que pasar eso para que las autoridades entendieran que lo que se estaba haciendo en materia de participación no era suficiente, que sentíamos que se nos estaba bypaseando, que no se estaba escuchando nuestra opinión. Y hoy día tenemos un proceso de construcción de la nueva constitución que surge de nuestra necesidad de crear algo nuevo que surja precisamente de nuestras experiencias cotidianas, de todos nosotros. Por eso muchos de los constituyentes son personas que no son parte de la élite, que vienen de las bases, por decirlo de una forma, y que han surgido en base a campañas que se han hecho un poco por la misma comunidad, por sacar personas que sean de la comunidad, que viven los mismos problemas que vivimos todos. De esa forma surgen los representantes que están involucrados en estos procesos. En el fondo necesitamos gente que sea y que viva nuestras propias vivencias, que nos represente. Y eso es algo que, al menos en mi opinión, se estaba dejando de lado hasta que llegó a este estallido que hizo que nos replanteáramos todo. Pero en fin, quiero pasar ahora a que veamos algunas técnicas de levantamiento de información que nos van a ser muy útiles para cuando tengamos que trabajar diagnósticos participativos y cuando empecemos a trabajar en procesos con la comunidad. De hecho, comentarles, no sé si voy a revisar si lo tengo más adelante. Sí. Ya, lo vamos a ver más adelante, pero comentarles que nosotros como CIS realizamos un proceso de trabajo que tiene alrededor de 10 pasos. Después simplificamos un poco lo que les voy a mostrar ahora, pero son 10 pasos y los primeros pasos tienen que ver con que nosotros hagamos un diagnóstico del territorio, con que levantemos información de forma secundaria, que si vamos a trabajar, por ejemplo, con San Clemente, en este caso, conozcamos un poco sobre los habitantes de San Clemente, características sobre el territorio, en el fondo que conozcamos, por ejemplo, importante saber, 49% de ruralidad y 51% de personas viviendo en las zonas urbanas,
que en el último tiempo la migración campo-ciudad ha sido bastante importante, que hay problemas en relación al agua, que hay zonas en las que todavía no llega agua, que hay zonas en las que, por ejemplo, no se están construyendo casas porque no se puede acceder aunque la persona se haya ganado un subsidio. Entonces, tantas cosas así que tenemos que conocer y que no necesariamente tienen que salir cuando estamos conversando con la gente, sino que nosotros tenemos que conocer a priori. Es como un marco en el cual nos vamos a mover. Bien, ahora vamos a ver algunas técnicas de levantamiento de información y vamos a partir con el análisis morfológico y espacial del territorio. En el fondo es que nosotros conozcamos literalmente la zona. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de visitas a terreno. Para mí esto es básico. Si vamos a trabajar con una comunidad, es impensado que no vayamos primero a conocerla, que no recorramos sus calles a pie, que no miremos un poco sobre las principales avenidas, que no veamos en el fondo dónde estamos parados. Tenemos que visitarla para analizar la geografía urbana y obtener registros fotográficos. Eso como primer paso. Otra cosa que podemos hacer una vez ya visitamos el lugar en realidad es que tomemos fotografías aéreas o que miremos fotografías aéreas a través de Google Earth. Por ejemplo, ¿por qué? Porque vamos a tener una visión un poco más alejada del territorio. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se conectan las calles, cómo están repartidos los terrenos. Vamos a ver, por ejemplo, que hay una zona en la que está todo más verde y hay una zona que está más poblada de casas. Vamos a ver, por ejemplo, que si hay un río, cómo ese río atraviesa una ciudad. Todas esas cosas que solo las vemos cuando nos fijamos en el territorio a través de imágenes aéreas. Y algo que también es súper básico y que todas las comunidades tienen, o al menos debieran tener, es el plan regulador de la ciudad. Junto a las fotos aéreas, el plano regulador de la ciudad nos permite conocer su estructura y la relación con la ciudad. O sea, lo que muestra a simple vista la viabilidad y los límites geográficos estructurales del territorio. Por ejemplo, vamos a saber con el plan regulador hasta qué sector se puede llegar con los locales comerciales, cuáles son las zonas habitacionales, en qué sector se reconoce como no sé, de prácticas agrícolas, que son estas partes en las que no se puede subdividir más el territorio, menos de 5.000 metros, por ejemplo. Entonces, nos permite conocer el territorio. Yo creo que si vamos a trabajar con una comunidad, si decidimos, ok, yo voy a trabajar ahora con, no sé, con Curicó, lo primero que tenemos que hacer es pasear por sus calles, conocerlas, es mirar las fotografías aéreas, revisar el plano regulador. Y también yo agregaría cosas como ver fotografías antiguas y todo lo que me pueda a mí dar una imagen de cómo es el entorno físicamente. Eso es lo básico, es conocer el lugar, es saber, por ejemplo, que, no sé, como la gente cuando dice Valparaíso es muy bonito, pero está muy sucio y tiene un olor particular. Claro, eso solo se sabe cuando uno va a Valparaíso y sabes que está ese olor que es propio no sé, de un puerto, que las calles están rayadas, pero aún así la arquitectura es bella, que tiene un encanto especial. Entonces, todo eso se sabe solo si tú recorres el lugar. No lo vas a saber de otra forma, no lo vas a saber revisando un libro. De hecho, ni siquiera lo vas a saber si revisas fotografías aéreas o el plano regulador. Eso solo se sabe in situ. Y para entender un poco más y ver la ciudad y ver el todo es cuando nosotros recurrimos a fotografías aéreas o al plano regulador. Esos tres son como los tres must, como que hay que hacerlo. Ya. Otra cosa es importante conocer el tejido vivo. ¿Qué es el tejido vivo en el fondo? Son las organizaciones e instituciones del territorio. Toda organización es parte de este tejido vivo. Juntas de vecinos, grupos de ampliación y mejoramiento de la vivienda, grupos de adultos mayores,
clubes deportivos, centros de madre, centros culturales, iglesias, carabineros. ¿Y saben qué? Si uno empieza a hilar fino, se encuentran con un sinfín de agrupaciones, pero es que no se imaginan. O sea, yo he visto agrupaciones de todo acá en la comuna, en San Clemente. Y las municipalidades están constantemente actualizando sus catastros de organizaciones e instituciones. Es básico para entender un poco cómo funciona la comunidad, el que se pueda organizar. Y también a la comunidad le sirve esto porque puede postular a mejoras y porque estar en el registro, en el catastro de organizaciones comunitarias, permite que estar en el mapa un poco de lo que existe. Entonces, ser parte de las organizaciones a las que las que se busca implementar con mejoras, con capacitación, a las que se cuentan proyectos, etc. Y también es parte de un deber, es parte del deber de que si uno forma parte de una comunidad, tiene que saber que hay que organizarse y que es importante participar. Y para participar es importante estar en el mapa. Para estar en el mapa, somos catastrados. Antes de, quiero mostrarles un poco esto, que es parte del tejido vivo de, en nuestro caso, San Clemente. Cuando les digo que yo vi agrupaciones de todo tipo, es efectivamente así. Me tocó hacer un catastro en San Clemente y entrevistar a personas de todas estas organizaciones y fue para mí impresionante. Bueno, yo aquí solamente puse en este mapa las organizaciones que no forman parte de la municipalidad, ¿ya? Entonces, en los grupos deportivos nos encontramos clubes de rodeo, clubes de fútbol. Acá me quedé corta porque hay clubes de tenis, clubes de pádel, clubes de galgos y no se me viene a la mente ningún otro. Y por ejemplo, en los clubes rurales, en los clubes rurales, perdón, en los clubes de fútbol están los rurales y urbanos. Importante mencionar sobre los clubes de fútbol que están organizados por la Asociación de Fútbol y que en el caso de los clubes de fútbol rural son parte de la ANFUR, que es la Asociación de Fútbol Rural. Existen diversos clubes, cada club tiene su organización, a su vez cada club tiene directiva del club y cada club tiene, por ejemplo, los clubes como el segmento de las esposas de los jugadores, de las familias de los jugadores, la hinchada, etc. También hay grupos juveniles. Y en estos grupos juveniles, aquí están los grupos, no sé, pues de los chicos que son skater, de los chicos que les gusta el teatro juvenil, porque hay otros grupos de teatro, de los grupos que hacen clown, están los grupos que hacen, ¿cómo se llama? TRX, los grupos que hacen como beatbox, también hay. Las escuelas, que están las escuelas públicas y las particulares o subvencionadas, y en las públicas están las escuelas rurales y las escuelas urbanas. Encontramos también los grupos de adulto mayor, las organizaciones de salud que son mesas territoriales, grupos de discapacitados y el Consejo de Desarrollo de Salud. Se suma aquí, que no lo incluí, por ejemplo, hay un grupo de diabéticos y las agrupaciones de personas con dependencia severa. Hay grupos productivos, barrios comerciales, talleres productivos y asociación de friantes. Se llaman grupos productivos porque son los grupos que tienden a hacer un poco más de manualidades, que trabajan en distintas cosas. O el de los barrios comerciales, por ejemplo, es el de todo un sector de San Clemente, que son locatarios comerciales. También aquí debiera estar, por ejemplo, la Cámara de Comercio, pero no está activa. Existe, pero no está activa. Bueno, también hay grupos culturales, que son los grupos de teatro, conjuntos folclóricos, hay una asociación de pintores. Y los comités de agua potable rural, que aquí son infinidades. Yo no sé si están familiarizados con el tema de los APR, pero los APR en el fondo son las organizaciones que son comunitarias y que organizan el tema del agua para los sectores rurales.
Hay una cantidad limitada que los APR pueden soportar y de hecho hay muchas partes en que los APR ya no pueden recibir más socios. Entonces hay muchos sectores en los que el agua es un problema y que se tiene que tener como norias o pozos profundos. Ese es otro tema. Bueno, también tenemos grupos de iglesia. Los grupos de iglesia pueden ser, por ejemplo, los coros, los grupos de las catequesis, de las confirmaciones, los grupos de las distintas iglesias, de la metodista, la evangélica, de los mormones, de la católica, o sea, infinidad. Las organizaciones vecinales, que aquí tenemos las juntas de vecinos, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que a su vez se desprende en urbanas y rurales, y los comités de adelanto, de pavimentación, de ampliación, etc. Los medios de comunicación local, que aquí no está desglosado, pero tenemos las radios comunitarias, tenemos un periódico en San Clemente y un canal de televisión. Y ya les mencioné los grupos deportivos. Esto, chiquillos, es solo un ejemplo. Yo podría apostar mi cabeza a que hay muchas más organizaciones de las que yo identifiqué para este catastro, que por lo demás está desactualizado porque es del año 2018. Pero hemos identificado un sinfín de organizaciones más. Hay comités de ancianos, que no es lo mismo. Están las cámaras de turismo, que dependen de la comunidad también, que estas irían en los grupos productivos. De las cámaras de turismo se desprenden otras organizaciones también, que son como comités de personas que promueven el patrimonio, etcétera. Hay mucho. Lo que quiero decirles es que cuando pensamos en el catastro de organizaciones del territorio, estamos pensando en eso, en este mapa que yo les mostré, que hay que hacerlo para entender un poco con quién estamos trabajando. Muy bien. Otra forma de obtener información, para levantar la información, es la entrevista, un clásico. Es un proceso comunicativo por el cual un entrevistador extrae una información de una persona que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor, entendiendo aquí biografía como el conjunto de representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. La entrevista individual busca profundizar en las vivencias de un hablante. Existen varias opciones: entrevista no estructurada, semiestructurada y estructurada. Aquí tenemos la clasificación. La no estructurada, como su nombre lo dice, no tiene ningún tipo de estructura. Esta busca recopilar la mayor cantidad de información posible y por eso se requieren múltiples visitas a una misma persona. En el fondo es como hasta llegar a saturar. Cuando hablamos de saturar es que la persona ya nos dijo todo y comienza a repetir las mismas cosas. Entonces decimos, no, ya está saturado. Semiestructurada se utiliza para conocer ciertos aspectos específicos de la vida de las personas. Por lo que aquí tenemos un set de preguntas, dejando que los hablantes se manifiesten libremente, pero dentro de estas temáticas. La pauta es flexible, lo que permite profundizar en lo dicho por el hablante y generar nuevas categorías de análisis. Aquí tenemos una pauta y las preguntas son generales, pero se pueden desprender otros temas. Por lo general pasa. A mí me gusta mucho la entrevista semiestructurada porque soy yo una persona bastante dispersa, entonces el tener al menos una pauta de preguntas que sea flexible me ayuda a ordenarme. Y la entrevista estructurada posee una estructura clara, busca percepciones de las personas respecto a temas específicos y no se sale de la pauta. Es un poco más compleja de seguir, a menos que de verdad vayamos como al hueso. Em, pero es bastante interesante, sobre todo si tenemos como menos tiempo para analizar la entrevista, si buscamos información puntual, no queremos generar más categorías de análisis, queremos ir como al meollo del asunto. Así como hay entrevistas individuales, también hay entrevistas grupales, que son un proceso comunicativo que busca rescatar interrelaciones discursivas.
En una entrevista grupal se plantea un tema entre un grupo de personas y se deja que ellos lleven la discusión, permitiendo que de esta manera se contrasten diversas opiniones. En este tipo de entrevista solo se interviene cuando el tema central ha sido completamente descartado por los hablantes. Aquí el moderador es súper importante que no intervenga dando su opinión ni guiando alguna opinión, sino que se remita solamente a mantener el tema dentro de la pauta. Porque muchas veces las personas como que se dejan llevar por lo que dice el moderador. Entonces es importante que el moderador tenga muy claro su rol y no pase lo que pasa como a veces cuando uno ve programas de periodistas, que el periodista como que se quiere lucir con sus preguntas y empieza a dar un tremendo discurso y al final el entrevistado no sabe qué responder. Y en este caso el moderador conciso, preciso, manteniendo a los invitados dentro del tema. Otra técnica para levantar información que es muy interesante es el mapeo colectivo. Nosotros hemos trabajado 2 veces con mapeo colectivo como CIS. Uno porque necesitábamos identificar los puntos turísticos de una comunidad y otro porque queríamos identificar las relaciones entre distintos espacios como comerciales con espacios turísticos. El mapeo colectivo es un proceso de creación colectiva donde el mapa es una herramienta lúdica que facilita la construcción de un relato colectivo sobre un territorio. Colabora en la construcción de un diagnóstico territorial. Es trabajo colaborativo a fin de tejer la red de solidaridades y afinidades. Se elabora sobre un soporte gráfico y visual donde se visibilizan las problemáticas más acuciantes del territorio, identificando a los responsables, reflexionando sobre conexiones con otras temáticas y señalizando las consecuencias. De repente, por ejemplo, decimos que en una zona, por ejemplo, que en esta zona hay muchos accidentes de tránsito. Entonces, es importante marcar que aquí hay accidentes de tránsito. Que en este sector, no sé, hay carabineros, se marca también eso. Que aquí hay problemas de agua, marcamos también eso. Que esta es una zona de bosques y esta es una zona muy poblada, se marca también. Entonces, vamos haciendo esta especie de mapa en la que vamos entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, si aquí vemos que hay muchos accidentes y que aquí hay una zona poblada, entonces puede tener relación con que aquí la gente sale, transita mucho, puede haber accidentes de tránsito, gente que va pasando la calle y que aquí no es tan poblado, entonces la gente viene manejando por un lado a alta velocidad y se encuentra de repente con las personas y ahí surgen los accidentes. Que aquí es tan poblado que hay problemas con el agua, que ha crecido mucho la cantidad de casas y no ha crecido la matriz de agua potable. Todas esas son cosas que nosotros vamos identificando con un mapeo colectivo y que nos sirven para entender aún más el territorio. Eso es lo que logramos con este tipo de actividades. Nosotros hicimos otro ejercicio de mapeo colectivo, ahora que lo pienso, cuando trabajamos con adultos mayores y les pedimos que nos identificaran como historias de su vida o leyendas, cosas así, y que lo marcaran en un mapa. Y fuimos viendo un poco en qué sectores rurales, qué sé yo, había más cantidad de historias, la relación con aquellas zonas en que no habían, por ejemplo, tanta, no sé, que no había tanta gente y ahí las personas que se juntaban hablaban más o las personas que hablaban menos, qué sé yo, y que en las zonas rurales salían más historias paranormales. Entonces, se van viendo de ese tipo. Muchas cosas en ese sentido. Y es una súper buena herramienta que nos permite entender muy bien el territorio también, pero necesitamos que las personas participen activamente. Así que ahí el desafío es cómo lograr que las personas de verdad se involucren en este proceso de mapeo colectivo. En sus trabajos, los que me entregaron corregidos recién, habían, por ejemplo, muchas personas que me hablaban de los microbasurales. Entonces, por ejemplo, sería interesante identificar en qué sectores hay más basurales, en qué sectores hay más casas, si hay una relación entre la cantidad de casas y los basurales, o si, por ejemplo, aquí hay una zona con muy pocas casas que tiene grandes basurales. Entonces, si se trata de eso, con educación en el tema, qué sé yo, debiera mejorarse,
o de qué forma podríamos ir trabajando esos temas. También puede servir muy bien para identificar todo eso. Entonces, las personas que trabajaron y que querían ver el tema de la basura, una actividad que se puede hacer para levantar información respecto a eso es un mapeo colectivo. Bueno, yo les hablé antes de, de cómo trabajábamos nosotros como CIS, el proceso de trabajo en el territorio. Y lo primero que tenemos nosotros acá es la detección de los stakeholders, que en el fondo es nuestro público. Eso lo pasábamos a un mapa de actores relevantes, íbamos recogiendo información, hacíamos un FODA en el que analizábamos el territorio, las problemáticas. Aquí nos falta, por ejemplo, cuando buscábamos información de fuentes secundarias, que también lo hacíamos. Luego todo esto lo socializábamos con la comunidad. Pasábamos a la revisión de los problemas, generábamos consenso, después trabajábamos algunos flujogramas de causa-efecto, pasábamos a la priorización de los problemas y propuestas, y después pasábamos para la etapa ya del trabajo, porque hasta el paso 9 era parte del diagnóstico. Con el paso 10 nosotros ya empezábamos como nuestro trabajo, constituyendo una mesa de trabajo territorial, definiendo roles, identificando los riesgos, las líneas de base, el impacto que queríamos alcanzar, implementando el trabajo a través de proyectos, monitoreando, evaluando y retroalimentando. Si se fijan, aquí hay fases que se relacionan mucho con la investigación-acción, que es una de las líneas que nos gusta mucho a nosotros. Entonces, la idea, nosotros como CIS, esto lo simplificamos y lo pasamos a solo 10 pasos. Y no se trata de que cuando uno quiere trabajar con el territorio los haga todos, pero sí que tengamos en mente que si queremos hacer un trabajo de largo aliento es importante que lo realicemos, que al menos tengamos claro de qué forma nosotros vamos a tener una imagen completa del territorio y de qué forma podemos ir trabajando junto a la comunidad. Eso es como lo básico para nosotros, que tenemos que conocer a la comunidad y entenderla para poder trabajar con ella. Y a su vez, la comunidad también nos tiene que conocer a nosotros y tenemos que ir construyendo confianza. Esto ya se los mostré, son como los anexos esto. Esta es la identificación del territorio, los grupos de interés, muy importante de trabajar. Y esto es la forma en que nosotros construimos nuestro diagnóstico territorial comunitario. Partimos con un diagnóstico situacional, luego hacíamos un taller de validación de este diagnóstico, priorizábamos la problemática y después constituíamos una mesa de trabajo. Suena súper simple en estas 4 fases, pero en realidad es un proceso bastante más largo que nosotros resumimos en 4 fases. Es todo lo que yo les contaba, cómo vamos haciendo el trabajo de identificación de los stakeholders, los pasamos a un mapa de público relevante, vamos haciendo un diagnóstico, pasamos a un FODA, socializamos esto, priorizamos, etc. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes en la clase de hoy, chiquillos. Algunas técnicas para levantar información. Son solo algunas herramientas que existen. Hay muchas otras que se pueden encontrar en distintos manuales. Nosotros como CIS igual hemos creado algunos manuales, pero no les quiero hablar como tanto de levantamiento de información, sino de temáticas que sirven o sea, de formas que sirven para trabajar con la comunidad. Entonces les quiero mostrar aquí en la página 14, creo que estaba. Estas son algunas metodologías activo-participativo para trabajar la innovación social en el currículum. Y todas estas metodologías implican un trabajo con la comunidad. Entonces, esta es la forma en que tenemos, la forma que como universidad tenemos para relacionarnos con la comunidad. Está el aprendizaje más servicio, aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, métodos de caso, aprendizaje basado en investigación y el design thinking. Nosotros creamos este manual que se lo entregamos a los académicos, que es un poco compartir con los académicos de la U cómo podemos vincularnos con el territorio a partir de la innovación social.
Para nosotros la innovación social es importante porque es como la herramienta, el nuevo método a través del cual nos relacionamos con la comunidad. Pero al final de cuentas, lo importante para nosotros es generar este vínculo virtuoso en el que gana la comunidad y que ganamos nosotros a través de un proceso de trabajo en conjunto. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos, como universidad, lo hacemos a través de estas metodologías que les dije yo. La comunidad también tiene sus técnicas de promoción de la participación. El gobierno también tiene algunas técnicas en que van haciendo distintos procesos para participar, para que la comunidad participe. Existen diversas estrategias sobre cómo se puede ir trabajando. Lo importante siempre es promover el que la comunidad sea autogestionada, el que no dependan de nosotros para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, como CIS, vamos en la lógica de instalar capacidades. No nos interesa llegar y hacer las cosas por la comunidad si no queda un aprendizaje instalado. Lo básico para nosotros es que quede efectivamente este aprendizaje y estas capacidades en la comunidad, que llegue un punto en que nosotros podamos irnos, pero que la gente sepa cómo hacer las cosas, que sepa cómo organizarse para alcanzar los objetivos, que pueda resolver sus problemáticas sin que tenga que estar un grupo de la universidad presente. Ese es nuestro objetivo, porque si no pasamos a una relación de asistencialismo y lo que se busca es que la comunidad vaya fortaleciéndose, no que veamos a la comunidad bajo la lógica como de un hermano menor, sino como de un igual con el que tenemos distintas capacidades y que tienen capacidades que hay que fortalecer. Esa es como nuestra línea base. De eso partimos. Que nosotros no queremos generar condiciones de asistencialismo, sino que buscamos la co-construcción y la colaboración para trabajar. Eso, voy a dejar de compartir. Bueno, chiquillos, les voy a agradecer un montón que hayan visto esta clase hasta el final. Nos encontramos la próxima semana en una nueva clase. Atentos al Teams y al LMS, porque ya tengo acceso para poder subirles sus notas corregidas, así que ahí las van a tener, con las décimas incorporadas y todo eso. Así que eso, un abrazo y que estén súper, súper bien. Voy a detener mi grabación.